Witness no fue solo un thriller de crimen, fue un choque cultural, una historia de amor y una producción que casi se vino abajo. Detrás de los campos de maíz y los graneros Amish reinaba el caos. Directivos chocando con el director, actores arriesgando sus vidas en acrobacias peligrosas y un triángulo amoroso fuera de cámara. Lo que la audiencia no sabía era lo volátil del rodaje. Desde un accidente mortal en el levantamiento de granero hasta Harrison Ford. Reescribiendo escenas en set, Witness estuvo ya lejos de ser pacífica. Hoy desvelamos con 20 datos extraños sobre detalles de Witness ocultos tras la cámara, que revelan cuán frágil fue esta obra maestra para entenderla. Y espera a escuchar el dato extra, ese que podría parecer increíble. Es un secreto que reescribe de qué manera cambió el final de casi toda la película. Quédate con nosotros y acompáñanos mientras seguimos adelante. Comencemos con uno, si te parece bien. Harrison Ford casi no tomó el papel. No fue automático, ni fue algo que él diese por seguro. Ford no buscaba otro papel protagonista después de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Era cauteloso y reflexivo en cada decisión. Un thriller romántico, ambientado en la región Amish, no parecía prometer una taquilla dorada, ni siquiera acercarse a la gloria de las salas de cine. Lo que le hizo cambiar de opinión fue la contención del guión. A diferencia de los thrillers de Hollywood, el testigo guardaba silencio, tenía paciencia. Más tarde, Ford dijo que trataba de personas, no solo acción. Aún Paramount temía que la gente no aguantara largas secuencias Amish. El papel fue ofrecido a otras estrellas. Rumores indicaban Clint Eastwood y Jack Nicholson, pero ambos rechazaron. Ford finalmente dijo sí, pero con una condición. El personaje de John Book tenía que permanecer moralmente ambiguo. No era un superhéroe, no era un santo, solo un hombre defectuoso que trataba de proteger a un niño. Ese matiz le ayudó a conseguir su única nominación al Oscar hasta la fecha. 2. La comunidad Amish rechazó la película. Los Amish no la querían desde el principio. Los líderes del condado de Lancaster expresaron, con cierta reserva, su preocupación ante la posibilidad de que Hollywood explotara de forma descarada su modo de vida. El director Peter Weir intentó lograr un diálogo diplomático, asistiendo a reuniones de los Amish, escuchando en silencio y prometiendo respeto, incluso ante la presión de la producción. Aún así, la gran mayoría se negó a colaborar con el vestuario que se proponía usar en la película. Incluso el diálogo de Barnes tuvo que reconstruirse a partir de fuentes secundarias, como estudios antropológicos y consultores ex-Amish que habían vivido entre ellos durante años. Algunos exmiembros advierten: nunca lo harás bien. A los cineastas no se les permitió filmar dentro de hogares Amish reales. En su lugar, la producción construyó réplicas de interiores en estudios de sonido. Irónicamente, la falta de cooperación directa quizá aumentó el aura de misterio de la película, dándole esa mirada de forastero, pero también provocó resentimiento duradero. Algunas comunidades Amish aún prohíben a sus miembros verlo, creyendo que expone demasiado de sus rituales privados. 3. La icónica subida del granero casi termina fatal. Se ve tranquilo. Hombres levantando vigas, mujeres llevando comida. Un himno que se alza de fondo, pero en el set. La escena del granero levantado fue una pesadilla logística. Weir insistió en usar madera real. Cada viga pesaba cientos de libras. No había utilería ligera. Ford y Viggo Mortensen cargaron la madera, junto a los extras del rodaje. En un momento, una viga de apoyo resbaló, casi aplastando a un operador de cámara. Ford dejó su papel a mitad de la escena, se lanzó para estabilizar la madera. La producción se detuvo durante varias horas. Los equipos de seguridad rodean el set, pero Weir se negó a fingirlo. Tiene que parecer auténtico. Él insistió. Lo que ve la audiencia es sudor real, esfuerzo real y riesgo real. Esa autenticidad fue una de las secuencias más elogiadas de la película, pero detrás de ella estaba el peligro. A solo un paso en falso de la tragedia. 4. Kelly McGillis fue contratada contra las exigencias del estudio. El estudio quería un nombre de peso real. Michelle Pfeiffer, Jessica Lange. Incluso Meryl Streep figuró, pero Peter Weir las descartó todas. Quería a alguien desconocido, capaz de fundirse en el papel de Rachel sin el peso real de la fama. Entró Kelly McGillis. En ese momento ya venía del escenario, prácticamente sin experiencia en Hollywood. Los ejecutivos entraron en pánico, pensaban que a ella le faltaba glamour, pensaban que el público no creería que el detective endurecido de Ford se enamorara de ella. McGillis les demostró que estaban equivocados. Su fortaleza serena y su autenticidad cruda sustentaron la película. Fuera de cámara, aunque se sentía aislada, rodeada de susurros de que era un riesgo para el estudio. Más tarde, ella admitió que se inspiró en esa soledad real cuando interpretó a Rachel,
una mujer dividida entre dos mundos tan complejos. Así, la apuesta por el reparto dio frutos, de verdad, porque su interpretación es el corazón de la película. 5. La persecución por el maizal fue brutal. Atravesó el maizal con ferocidad. No fue rodada en carreteras seguras y bien mantenidas. El equipo plantó maíz real meses antes para que creciera alto y denso. Ford corrió a toda prisa, con viento en la cara y suelo desigual. Se lastimó una costilla en una toma y tropezó con el riego. Extras interpretando a gente corrupta. La policía llevaba abrigos gruesos bajo el calor del verano. Algunas cámaras se trabaron. Lentes empañan la humedad. Peligro no era físico, era financiero. Clave. Ejecutivos casi cortan la escena. Ralentizó el ritmo y costó mucho. Weir luchó por conservarlo, diciendo: «El maizal es muro entre mundos. Debe estar ahí». Esa pelea salvó una de las imágenes más memorables del filme. Inocencia chocando con la corrupción. Stock por stock. 6. Danny Glover sorprendió a las audiencias al interpretar al villano. Danny Glover, el policía corrupto. McPhee fue controvertido en ese momento. Glover había interpretado papeles simpáticos en películas como Places in the Heart. El público lo conocía como cálido, confiable, casi heroico, interpretando a un asesino de sangre fría, dejando atónitos a los espectadores. Y fue exactamente la razón por la que Peter Weir quería que estuviera en el set. Glover se inclinó hacia la amenaza, bajó la voz y improvisó momentos de intimidación. Harrison Ford luego admitió que Danny me asustó de forma inesperada. La química funcionó plenamente. Cuando Glover apareció en la escena de la comisaría, el ambiente cambió de inmediato ya. No fue solo un estiramiento actoral, fue un punto de inflexión en su carrera. Poco después, Hollywood le dio papeles duros y crudos, abriendo camino a Lethal Weapon. Apenas 2 años después, Viggo Mortensen despegó. Su primer papel en cine estuvo a punto de ser cortado. Si parpadeas, te lo pierdes. Un joven Viggo Mortensen aparece entre granjeros amish en la escena de levantar el granero. Fue su primera película. El crédito decía The Problem. El estudio quería recortar la duración y sus diálogos breves. Casi los eliminaron. Peter Weir luchó por mantenerlo en la pantalla, diciendo que su presencia daba autenticidad. Más tarde, Mortensen bromeó: «Tuve una línea y rogué para que no la cortaran». Aunque su rostro apenas se distingue para la mayor parte de los espectadores, aquel papel plantó sus raíces en Hollywood. Años después, los fans redescubrieron su cameo tras su ascenso como Aragorn en El Señor de los Anillos. Lo que parecía un papel desechable se convirtió en una curiosidad de trivia muy comentada que añade otra capa de leyenda al filme Witness. Harrison Ford hizo su propia escena de pelea. La brutal pelea en el baño, en la que su personaje, John Book, derrota a un policía corrupto. Se rodó con muy pocos dobles de riesgo. Ford insistió en hacer la mayor parte de la pelea él mismo. La escena ocurre en un estrecho establo, con un manantial de agua constante y porcelana estallada. El realismo tuvo costo. Ford se partió los nudillos al golpear un fregadero falso y dio un golpe muy brutal a la mandíbula. Con un codo mal cronometrado, el set quedó cubierto de sangre. No todos los efectos buscaban que la violencia fuera cruda. Era una lucha desesperada. Más tarde, la crítica lo elogió como una de las escenas de lucha más intensas de los años 80. Detrás de la cámara, sin embargo, Ford salió cojeando del set, golpeado, pero prueba triunfante de su firme compromiso con la autenticidad física. 9. El idioma Amish causó caos en el set. El diálogo Amish no fue inventado. Los actores tuvieron que aprender Pennsylvania Dutch, un dialecto alemán que rara vez se escribía. Se contrató a un lingüista para entrenar a Kelly McGillis y a Lucas Haas, pero el desafío era enorme. McGillis luego admitió: «Ella memorizaba más los sonidos que las palabras. Temía resbalar en medio de la escena, y aún peor. Los consultores Amish discreparon sobre la pronunciación durante los DAs. Los editores a veces descubrieron a los actores hablando en jerigonza. El equipo dudó si el público notaría, pero Weir se negó a doblarla. Él afirmó que confusión es parte de la visión del forastero. El público debería sentirse perdido. Esa decisión dio textura a la película, pero dejó a los actores sudando, sin saber si sus líneas tenían sentido hoy. Los expertos en lingüística confirmaron que la película es imperfecta, pero aún así sorprendentemente precisa. Para los actores fue un estrés constante.
10. La escena del baile silencioso no estaba en el guión, una de las escenas más queridas. Ford y McGillis bailando al son de What a Wonderful World de Sam Cooke, en un granero iluminado por faroles. No estaba en el guión. Weir lo hizo en el set tras notar que el romance necesitaba un momento más tranquilo y humano. El equipo se apresuró a hallar Radio Sha-Ai, y Ford sugirió que What Unfolded fue improvisada muy pronto con McGillis, riéndose de los movimientos torpes de Ford. El silencio tras los cortes de la música fue el latido emocional de la película. Lo llamamos momento de intimidad frágil. El estudio quería cortarlo, temiendo que frenara el ritmo, pero el público lo amó. Hoy se recuerda como el alma de la película, y antes de continuar, dale like y suscríbete. Porque las próximas 10 revelaciones muestran accidentes peligrosos, significados ocultos, y cómo esta película cambió las carreras de todos los involucrados. 11. Lucas Haas. Tenía solo 8 años y llevó la película. Lucas Haas, que dio vida a Samuel, no era solo un secundario. Fue el desencadenante emocional de toda la historia. A los 8 años, Haas asumió grandes responsabilidades, actuando junto a Harrison Ford en escenas de tienda de campaña, aprendiendo las costumbres Amish y memorizando líneas en el estado de Pensilvania. Weir trabajó con él con paciencia, a veces rodando 20 tomas para capturar reacciones infantiles auténticas. Haas también recordó más tarde que no me trataron como a un actor infantil. Me trataron como a otro profesional. Su momento más icónico fue señalar en silencio al policía corrupto en la estación de tren. Se filmó varias veces. Cada vez, Haas mostró el terror de ojos bien abiertos. La audiencia quedó boquiabierta. Sin su inocencia creíble, la película no habría funcionado. Muchos críticos dijeron que Haas elevó al testigo de un drama criminal a algo más profundo. Una historia de vulnerabilidad, verdad y valor moral. 12. Escena de la estación de tren fue rodada. A lo gorila. La secuencia de apertura en la estación 30th Street de Filadelfia parece pulida. Sin embargo, la filmación fue caótica. Fue un caos. El equipo no tuvo control total de la estación. Los viajeros se metían en cuadro mientras sonaban los anuncios. La megafonía sonaba a todo volumen y los trenes rugían de forma impredecible. Queremos realismo. Así que, en lugar de despejar el área, dejó que el caos permaneciera. Ford y Haas debían permanecer en personaje mientras que extraños miraban las cámaras. Los extras se mezclaban con viajeros reales, creando un tono documental crudo. La escena del asesinato se rodó de noche con sangre falsa y cargas ocultas, sorprendiendo a transeúntes que no sabían qué pasaba. Algunos pensaron que era un crimen real. Esa mezcla de coreografía planificada y realismo accidental le dio a la escena una veracidad que ponía los nervios de punta y estableció el tono para el resto de la película. 13 Ford y McGillis tenían una química tensa. Fuera de cámara y en la pantalla, su química. Smulders, pero fuera de cámara. No siempre fue fácil. McGillis era nuevo en Hollywood. Mientras Ford era ya una estrella curtida, con un estilo de trabajo muy preciso, circularon rumores de que Ford se impacientaba ante la inexperiencia de ella, y McGillis se sintió eclipsada por su dominio en el set. Sin embargo, Peter Weir notó algo realmente importante. Esa tensión se tradujo a la perfección a la pantalla. Rachel y John Book no estaban destinados a ser una pareja cómoda. Fueron dos personas de mundos distintos, unidas por circunstancias imposibles. Sus vacilaciones, sus tropiezos y sus silencios se sentían reales, porque parte de esa fricción era real. Más tarde McGillis reconoció que no siempre era fácil, pero esa torpeza daba verdad a la relación. Lo que el público veía como una autenticidad tierna era, en parte, la chispa de un malestar genuino capturado. En la película 14, Peter Weir luchó contra la interferencia de la productora. El estudio no confiaba en él. Ejecutivos de Paramount temían que la película fuera demasiado lenta, silenciosa y rural. Empujaron para incluir más escenas de acción, incluso sugiriendo un tiroteo en la región Amish para despertar al público. Nosotros recibimos una resistencia muy fuerte. Amenazó con irse a caminar. Si el guión fuera así, prefirió callar. En su lugar, reforzó el silencio, la quietud y rituales Amish. En un momento, los jefes exigieron a Ford un monólogo final que mostrara los temas de la película. Weir se negó. El silencio dice más. Les dijo que su apuesta sirvió.
la contención se convirtió en la firma de la película. Fue una batalla brutal. La obstinación de Weir casi le cuesta el despido más de una vez. Irónicamente, esa misma contención es la razón por la que los críticos aclamaron Witness como un avance, un thriller para el gran público que confiaba más en el silencio que en el espectáculo. 15. La película estuvo casi clasificada X por violencia. Es difícil imaginarlo ahora, pero Witness casi obtuvo una clasificación X por parte de la MPAA. La pelea en el baño, el asesinato en la estación de tren y el tiroteo final fueron considerados demasiado gráficos. 2 probadores de prueba informaron haber quedado sorprendidos por la crudeza, sangre salpicando contra los azulejos. Los huesos crujían audiblemente. Weir afirmó que la violencia no era gratuita. Buscaba que resultara brutal e incómoda. En contraste con la serenidad de la vida Amish, los editores recortaron fotogramas para atenuarlo, contando fotogramas para pasar los sensores. Finalmente la MPAA cedió ya y dio una clasificación R, pero la controversia mostró cuán inusual era la película para 1985. No es un thriller policial típico, ni una historia de amor sanitizada, sino algo crudo, inquietante y humano. 16. El mismo campo de maíz fue plantado. Solo para la película, esa persecución en el maizal no ocurrió por casualidad. Por casualidad, el equipo plantó acres de maíz de verdad meses antes del rodaje, para que las plantas crecieran a la altura perfecta. Fue una apuesta logística. Si la cosecha fracasaba, la secuencia colapsaría. El clima casi lo arruinó. Cuando una tormenta temprana aplanó parte del equipo de campo, los trabajadores pasaron horas apuntalando las espigas con alambres ocultos. Para cuando las cámaras comenzaron a grabar, el maíz se erguía alto y siniestro. Al avanzar por un laberinto natural, el resultado es claustrofóbico, casi de pesadilla. Ford luego admitió que no podía ver más de un pie delante de él, lo que aumentó el pánico en su movimiento. El maíz no solo enmarcaba la escena, se tragó al actor por completo, convirtiendo la tierra de cultivo en una trampa. Esa autenticidad se grabó en la memoria del público. 17. La banda sonora casi fue reemplazada. La partitura de Maurice Jarre, impulsada por sintetizadores, era audaz. El estudio lo odiaba. Los mandos esperaban cuerdas largas, algo pastoral y romántico. En cambio, Jarre dio tonos muy electrónicos inquietantes sobre instrumentos tradicionales. Lo calificaron demasiado frío. En Paramount, de hecho, contrató a otro compositor para escribir una banda sonora de reserva. Peter Weir negó. Argumentó que tonos electrónicos mostraban la intrusión de la corrupción moderna en la simpleza Amish. Se mostró a críticos y audiencias una versión temprana con la música de Ra, y la respuesta fue abrumadora. A la gente le encantó su aire de otro mundo. El estudio dio un paso atrás. Hoy la música de Ra es revolucionaria, al fusionar el minimalismo moderno con el romance clásico. No fue lo que quisieron los jefes, pero es una de las razones por las que Witness se siente distinto a cualquier otro thriller de su era. Harrison Ford. Líneas clave improvisadas. Ford no era solo actor, fue coautor silencioso. Varias líneas de John Book, las más memorables, no estaban en el guión durante la escena del granero. Cuando Rachel ofrece comida, Ford murmuró: «Me comeré tu comida». No estaba escrito. Era instinto puro. La línea se mantuvo, añadiendo sutil intimidad. Otra vez, cuando Samuel muestra el pájaro labrado en madera, Ford improvisó su tono suave. ¡Qué hermoso! Sus aportaciones no fueron llamativas, pero humanizaron el libro. Ford explicó: «A veces el silencio habla más que una página». Weir confiaba en él y dejó grabar mientras Ford experimentaba. No todas sus improvisaciones llegaron a la película, pero algunas sí sirvieron para darle al filme su tono. Vivimos plenamente con realismo. Detrás de la quietud del guión, los instintos de Ford otorgaron al libro una calidez inesperada. 19. Los trajes Amish estaban hechos a mano. La autenticidad importaba. En lugar de alquilar trajes Amish estándar de los almacenes de Hollywood, se nos ordenaron cientos de atuendos hechos desde cero, usando telas y costuras tradicionales. Marilyn Vance investigó técnicas Amish de costura y telas teñidas a mano para evitar colores modernos. A los actores no se les permitían cremalleras ni elásticos, solo botones y ganchos como los Amish. Kelly McGillis dijo luego que faldas de lana y bonetes cambiaron su andar y movimiento. El disfraz me puso en la piel de Rachel.
los tirantes y el sombrero de ala ancha no eran simples. Se convirtieron en barreras entre él y el mundo que dejó atrás. Incluso el menor detalle, como zapatos sin cordones, era históricamente exacto. Ese empeño por la autenticidad dio textura a la película, pero hizo el rodaje agotador, con actores sudando bajo capas de tela. 20. El final fue cambiado en el último minuto. Originalmente, Testigo iba a terminar con John Book regresando a Rachel y reavivando su amor prohibido. Sin embargo, las audiencias de prueba lo encontraron insatisfactorio para trasladarlo a Hollywood. Weir y Ford estuvieron de acuerdo. En su lugar, filmaron el desenlace ahora icónico. Book, en silencio, dejando a Rachel mirando desde el porche, ambos sabiendo que sus mundos nunca podrían fusionarse. Esa era la contención, en efecto. Corazones destrozados, pero la película elevó la historia a algo atemporal. Ford lo llamó. Fue el único final que decía la verdad. El estudio se negó a aceptar un desenlace más romántico, pero Weir siguió firme. La apuesta funcionó. La despedida agridulce se convirtió en una de las imágenes del cine de 1980. No fue solo un final, fue un mensaje sobre el amor, el sacrificio y las brechas culturales que no pueden ser superadas. No importa cuán fuerte sea la atracción, un testigo de hechos inspiró un verdadero rechazo entre los Amish. Tras el estreno de la película, Lancaster se inundó de turistas deseando ver a los Amish de verdad. Autobuses de la gira mundial llegaban a diario, perturbando las comunidades tranquilas. La película intentó honrar a algunos líderes Amish. Fue condenada públicamente por atraer atención no deseada ya. Otros lo vieron como traición a su privacidad. Existen historias de agricultores colocando letreros, leyendo: "No somos actores para ahuyentar turistas curiosos". Irónicamente, la película buscaba respeto, terminó alimentando la explotación. Ford y Weir admitieron luego su culpa por las consecuencias no previstas. Witness no solo cambió el cine. Eso cambió para siempre la vida de los Amish. Marcó Lancaster como destino turístico muy visitado. Ese impacto cultural no intencionado podría quizás ser el legado más extraño. Testigo no fue solo un thriller. Fue una gran batalla entre el silencio y el espectáculo, amor y deber, modernidad y tradición. Le dio Harrison Ford su única nominación al Oscar, elevó a Kelly McGillis y lanzó la carrera de Viggo Mortensen. Pero también dejó cicatrices en el equipo, en los actores y en las mismas comunidades Amish.